Empezando por el primer punto, bueno, los del aire conocen ese modelo, es el Messerschmitt de las SS alemán. ¿Y por qué les pongo esto? Pues porque eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando se dieron cuenta los americanos que no había manera de derribar a los cazas alemanes. ¿Por qué? Pues porque los artilleros antiaéreos tenían que manualmente seguir la trayectoria e intentar derribarlos. Eso pues, se comprendió rápidamente que debía ser una misión que había que encomendar a las máquinas, porque no era la capacidad humana no era capaz de seguir esas trayectorias tan rápidas. Entonces, pues se acercaron a la universidad y, en concreto, este señor, Norbert Wiener, profesor de electrónica en la Universidad de Harvard, luego estuvo en Cambridge, de gran prestigio, pues le encargaron el ejército de Estados Unidos que idease algo para mejorar ese proceso a la hora de derribar a los aviones. Entonces inventó pues, los principios fundamentales basándose en principios fundamentales de radiocomunicaciones, empleó lo que es la retroalimentación y lo aplicó a los radares. Entonces era capaz, calculando las diferencias en las trayectorias, pues de hacer una predicción estadística de cuál iba a ser el movimiento. Esto tuvo bastante éxito, empezaron a caer los cazas alemanes y poco después, porque también era profesor, era catedrático de filosofía, porque estaba convencido de que la retroalimentación es tan importante en las máquinas como en las personas. ¿Y por qué? Porque al final es aquello de no caer dos veces en la misma piedra. Las máquinas pueden solucionarlo, el hombre no. Seguimos cayendo muchas veces en las decisiones de nuestra vida en la misma piedra. Bueno, pues él le apasionaba el tema también humano, no solamente el puramente matemático o electrónico, y entonces creó este tratado que llamó Cybernetics, donde hablaba de eso, del proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta la retroalimentación y, en definitiva, las lecciones aprendidas. ¿Se oye bien o...? Bueno, pues... ¿y por qué le puso Cybernetics? Porque ciber, que es un prefijo que viene del griego, de la palabra kibernet, el kiber o el kibernet era y es el timonel, el que lidera a un grupo de personas, a un proceso, eso era el kibernet. Y entonces, bueno, pues lo vio adecuado llamarle de esta manera. Y hasta estos días. ¿Qué lo que nos encontramos en el ciberespacio? Pues nos encontramos unas dimensiones, en este caso viene del latín, de dimensio, algo que se puede medir. Y en el día a día pues tenemos las dimensiones físicas, las tangibles, el mundo tangible. Si yo dejo caer este libro, perdón mi coronel por tu libro, porque ya aprovecho y lo enseño otra vez, hay unas leyes de la física que me lo están corroborando por qué cae, por la fuerza de acción de la gravedad, tiene una representación matemática, unas dimensiones matemáticas, y en la mayor parte de los casos podemos movernos desde esas dimensiones matemáticas a las físicas. Las físicas son, ya digo, las tangibles, las matemáticas, pues a día de hoy son bueno, los que vengan del ámbito de ciencia, pues las vectoriales, las topológicas y las fractales, aunque la tecnología fractal no está todavía del todo desarrollada, pero se emplea mucho en comunicaciones. Bueno, pues lógicamente en el mundo físico nos encontramos las tres dimensiones donde nos movemos y una cuarta dimensión, estoy hablando de dimensiones que se pueden trasladar al mundo matemático. Hay una cuarta dimensión que es el tiempo, que aunque bueno, Albert Einstein se acercó mucho con la teoría de la relatividad a intentar trasladarlo al mundo matemático, todo el tema del movimiento en el tiempo, lógicamente no cabe en nuestra mente a día de hoy y con la tecnología actual que pudiéramos movernos como en el resto de las otras tres dimensiones en el tiempo. O sea, tendríamos que tener una máquina del tiempo para ir hacia atrás o hacia adelante, en este caso hacia detrás, y eso a día de hoy pues no nos cabe simplemente en la mente humana, aunque bueno, hay muchas películas, hay mucha literatura al respecto sobre los mundos paralelos, que se atraviesa a través de agujeros de gusano y todas estas cosas, al que le guste, pero a día de hoy es imposible. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues porque el ciberespacio es un nuevo dominio, el quinto dominio, que ya se ha dicho aquí, en el cual podemos jugar en todas las dimensiones, en el tiempo, en el espacio, podemos jugar de manera que movamos
los sentimientos y, en definitiva, las percepciones. Jugamos con la realidad. Decía Platón que nuestros sentimientos o nuestros sentidos lo único que nos dan es una pobre imagen de la realidad. O sea, nosotros vemos a otra persona o vemos cómo funciona una organización de una manera, pero es simplemente nuestra percepción. Pues eso es lo interesante del ciberespacio, jugar con todo eso, en todas esas dimensiones, para al final llevar a la percepción que interesa. Y militarmente esto es importante porque, como se ha dicho aquí, en las anteriores presentaciones, pues es un dominio más, igual que la tierra, el aire o el espacio, en el desarrollo de las operaciones militares. Hasta hace menos de 20 años, hablábamos de ciberespacio y parecía que nos referíamos a algo que tenía que ver con los videojuegos o algo así. Bueno, pues ya el Mando de Adiestramiento y Doctrina le puso por primera vez una definición, basado, por supuesto, en las lecciones aprendidas y en la investigación. ¿Las lecciones aprendidas de qué? Pues de las operaciones militares. Las operaciones militares, sobre todo en el exterior, en los últimos años, que se han extraído muchas, y eso es lo que se plasma en la doctrina. Esa es la definición de ciberespacio que viene en la doctrina de primer nivel que publica el Mando de Adiestramiento y Doctrina, y que, como ven, pues es el conjunto por resumirlo, de todas las tecnologías, todos los medios por los que pueda fluir la información. Ahí se incluye Internet, estas son definiciones de Estados Unidos, de su doctrina, y hacen esa distinción. Entra también Internet, pero no pensemos que el ciberespacio es solamente aquello que está conectado a Internet. Hay bastante más. Ya digo, es todo aquel medio que puede ser físico, un cable de fibra óptica, o etéreo, como es el espacio libre, el espectro electromagnético, cada vez más importante por el avance vertiginoso de las comunicaciones inalámbricas, que en muchos casos se acercan y se van a acercar en un futuro muy, muy próximo a las mismas capacidades que pueda tener la fibra óptica, por ejemplo, y pues eso es lo que comprendería el ciberespacio. Cada uno lo utiliza como buenamente puede o sabe, y estas son sus características. Ya se han dicho muchas de ellas, pues el irrelevante coste de acceso, el carácter asimétrico. Desde un móvil puedo hacer cualquier tipo de ciberataque con efectos bastante dañinos, etcétera. Un quinto dominio. Pasamos al segundo punto, ciberseguridad, ciberdefensa. Bueno, como sabía que iba a ser el último, les pongo alguna fotillo también. Esto es la Compañía de Defensa contra Carros, en un tema de aquí de la bandera de Cuartel General de la Legión, en la que he estado los últimos 5 años, hasta hace nada, y un tema en San Gregorio, aéreo, con el misil TOW, que tiene también sus elementos de sensorización, por así decirlo, por donde fluye la información, o sea, que está también en el ciberespacio. Bueno, esto ya se ha dicho, viene de lo que nos comentó esta mañana el general Vallenilla, de la Estrategia Nacional de Seguridad. Es importante resaltar que es un dominio, un global common, que quiere decir que hay una ausencia de jurisdicción, como se ha comentado esta mañana. No me voy a detener más. Se puede establecer el ciberespacio de muchas maneras, con muchas capas y tal. Yo me voy a centrar en estas tres, simplemente, la física, lo he dicho, el espacio libre o el espectro electromagnético, el cable por donde fluyen los datos, la capa lógica donde están los programas, las aplicaciones, y la capa social que somos nosotros, y cómo interactuamos entre nosotros. Bueno, pues estos serían los vectores de ataque fundamentales a esas tres capas que conforman el ciberespacio. Las actividades informáticas clásicas, que hasta hace 4 días pues, se pensaba que eran las únicas que podían afectar al ciberespacio, las actividades físicas, por supuesto, pues atentar a una infraestructura crítica, las actividades inalámbricas, las del ámbito puramente de la guerra electrónica y que, por supuesto, como he dicho hace un momento, como las tecnologías inalámbricas de comunicaciones están avanzando, es uno de los campos de avance más importantes, pues lógicamente la guerra electrónica va a ir consiguiendo un mayor protagonismo cada vez. Y una de las más importantes, la actividad de influencia en las redes sociales, donde todos nos movemos con nuestro avatar correspondiente en WhatsApp, en Facebook, o con la imagen o lo que queramos, la imagen que queramos dar. Esta es la Estrategia Nacional de Seguridad, los 15 ámbitos de actuación que muy bien ha ido detallando el general Vallenilla esta mañana, y recalco ahí el tecnológico. Y la ciberseguridad, ahí tienen los 15 ámbitos de la seguridad nacional, y uno
es el de la ciberseguridad. Todos los países de primer orden tienen estrategias nacionales de ciberseguridad. España no se quedó atrás, en 2013 sacó la suya y este año creemos que va a salir la actualización. Bueno, ¿cómo ha ido la ciberdefensa evolucionando, sobre todo en el ámbito OTAN, pero también lo voy a ir relacionando con el de la Unión Europea? Bueno, ya en la guerra de Kosovo, en 2002, hubo ciberataques, pero eran muy limitados, simples defacement a páginas web y se limitaban a pequeñas campañas de información para contrarrestar esa idea que se pretendía transmitir de que se había craqueado, hackeado a la OTAN. Y poco más, pequeños grupos de expertos, de informáticos sobre todo, e intentar parchear, ¿no? Era todo muy defensivo. Después de todo eso, bueno, los incidentes que ha contado el coronel de Ágreda, en Estonia, etcétera, pues dan un impulso a la ciberdefensa. Se tiene más en cuenta la ciberdefensa en OTAN. Se crea en 2011 el plan de acción, que ya asigna capacidades, y medios y responsabilidades a las naciones. En 2013 ya se crean los equipos, pequeños equipos de respuesta inmediata, CER desplegables o COS desplegables, equipos que van con medios y personal en apoyo a cualquier nación que pueda sufrir un ciberataque y que pida apoyo a la OTAN. En ese momento sale también la estrategia en la Unión Europea de ciberseguridad. Se impulsa la creación del grupo EC3 de Europol, donde hay militares, Guardia Civil y policías nacionales nuestros trabajando allí. Y lo más importante, 2016, cumbre de Varsovia, donde aquí definitivamente la OTAN dice que hay que incluir la ciberdefensa en todo el planeamiento de cualquier operación internacional. Pero no solamente como hasta ahora, teniendo en cuenta que había que proteger los sistemas, las redes, etcétera, sino que había que tener las capacidades ofensivas. Diplomáticamente hablando, o políticamente más correcto, se habla de capacidad de respuesta, pero es tener la capacidad de atacar. España ha ido paralelamente desde 2011 siguiendo esa misma línea de pasar de una ciberdefensa estática, de proteger nuestro sistema, a saber qué está pasando en el ciberespacio, cuándo emplear técnicas predictivas de explotación para saber si nos pueden ciberatacar y, por supuesto, desarrollando las capacidades ofensivas, que es quizá lo más importante. Se trata de eso, de que todos los ejércitos pues converjan, cada uno desde sus centros de respuesta y que tengamos una capacidad integral de ciberdefensa para proteger la infraestructura de información para la seguridad y la defensa, lo que llamamos la I3D, donde se engloban las redes administrativas, las de trabajo del día a día en las oficinas, que no hay información clasificada, y las de mando y control, donde está la información clasificada. 2013 se crea ya el Mando Conjunto de Ciberdefensa y de aquí únicamente destacarles eso. La capacidad de respuesta, la capacidad ofensiva, esto es lo más importante de las misiones que tiene atribuido el mando. ¿Por qué? Porque igual que si entra un avión por el estrecho, se da un avión que va a hacer un ataque contra alguna infraestructura en España, salen los cazas de Torrejón, alertados por los escuadrones de vigilancia aérea, y son los cazas, el Ejército del Aire, los únicos responsables de escoltar a ese avión enemigo que entrase a hacer cualquier cosa contra la seguridad nacional y, en su caso, derribarlo, pues en el ciberespacio pasa igual. Es el único actor autorizado a realizar ciberataques, respuesta ofensiva, es el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Ni ninguna empresa, ni ningún organismo público, solo el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Al mismo nivel que el resto de ejércitos, tierra, mar y aire. Las tres subcapacidades de la ciberdefensa, que ya la he ido contando, bueno, la defensa estática, la tradicional de siempre, la de explotación, saber qué está pasando, y la de respuesta, que no es otra cosa que tener la capacidad de lanzar ciberataques. Este es el último concepto que ha sacado el Estado Mayor de la Defensa, de ciberdefensa. Ahora hay que implementarlo, ponerlo en práctica, pero bueno, intenta cubrir todos los ámbitos de la ciberdefensa, desde la instrucción, el adiestramiento, la innovación, la investigación, la coordinación con el resto de actores, etcétera. Muchos
referencias doctrinales. Este es el marco doctrinal que le avanzaba al principio, pues de países amigos y aliados. Aquí el MADOC pues, tiene una importancia clave porque recibe los informes de otras naciones y que son solicitados por todas las unidades del Ejército y se analizan y se transforman después en publicaciones doctrinales. Todas estas están relacionadas con la ciberdefensa, no me voy a parar en ellas. Tenemos también referencias operativas, aquellas normas de empleo que realizan las unidades, estoy hablando de ciberdefensa. Productos de investigación que se hacen, en el caso del MADOC, sobre todo con la Universidad de Granada, dentro del marco del convenio de colaboración. Y, muy importante, las lecciones aprendidas de las operaciones reales, donde hay tropas sobre el terreno y donde se identifican experiencias que luego se convierten en lecciones aprendidas, es decir, procedimientos a aplicar para hacerlo siempre así. En las unidades pues hay distintas aproximaciones. El Ejército de Tierra siempre ha llevado la voz cantante en el tema de la ciberdefensa, lo ha impulsado desde el primer momento, incluso el mando de adiestramiento y doctrina con el tema de la investigación. Y en este caso la Brigada de la Legión, la que tienen aquí en Almería, pues ha sido también pionera en implementar soluciones para tener en cuenta todos los aspectos que comprende la ciberdefensa táctica. Lo que estoy pasando son algunas de las actividades que realiza la célula de ciberdefensa, estoy viendo por aquí algún componente, dentro de su instrucción y adiestramiento del día a día. Como ven, hay herramientas freeware y otras pues que son de otro tipo, pero más complejo, pero vamos, para empezar una instrucción, un adiestramiento básico, hay que empezar por lo que tenemos ya desarrollado. La innovación y la investigación y desarrollo nacional, como a nadie se le podría escapar, es fundamental en este campo. No podemos depender de otros. Cada nación debe desarrollar sus propias capacidades. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas tienen que seguir investigando en todo esto? Pues porque en eso nos va la libertad de acción del mando que lidere la operación. Un ciberespacio asegurado, transversal a todas las funciones de combate, porque por ahí van nuestras comunicaciones, nuestros datos de sensores, como ha comentado el coronel Garrido, de las piezas de artillería, todo eso va por ahí. Si garantizamos el uso del ciberespacio, garantizamos la libertad de acción. Este es el escenario ahora mismo que nos marca la fuerza terrestre de adiestramiento. Y como ven, son ideas-fuerza, una amenaza híbrida y de guerra electrónica, ciberataques, es decir, es lo que se puede encontrar cualquier unidad del Ejército que pueda desplegar en operaciones y para eso se prepara, aparte de otras muchas cosas. Los experimentos que se realizaron en el mando de adiestramiento y doctrina, en coordinación con el Instituto Tecnológico de la Marañosa, primero se hizo uno que duró 2 años, del 2012 a 2011-2012, de ámbito nacional, con todos los sistemas de telecomunicaciones y de información que tenía en ese momento el Ejército de Tierra, en colaboración también con la Universidad de Granada, y a continuación, 2013-2014, se realizó uno en ámbito internacional, porque así nos lo pidió la Agencia Europea de Defensa, conocedora del experimento que se había realizado en el ámbito nacional. Se hizo uno similar, con la participación de todos esos países, y aparte de todo eso, pues tenemos los planes permanentes que nos ordenan y como ven ahí, pues se destaca siempre la ciberdefensa como algo fundamental dentro de los objetivos a medio plazo que tiene el Ejército de Tierra. Ejercicio de ciberdefensa que se vienen realizando en el ámbito de OTAN y se ha comentado aquí, la Brigada de la Legión es brigada experimental para llegar a alcanzar lo que es un sistema de combate integral. Ahí la ciberdefensa tiene también su peso específico y está dentro de lo que es el proyecto Fuerza 2035, tener una Fuerza Armada, un ejército, unas brigadas del Ejército de Tierra dotadas con material tecnológicamente muy avanzado y, sobre todo, esto, capacidad para el dominio de la maniobra de la información, jugar con las percepciones, que no jueguen con las nuestras y ser capaces de llevar a nuestro terreno las operaciones. Para eso es fundamental, por supuesto, contar con los medios y con el personal cualificado, y en eso está ahora mismo la Brigada de la Legión, entre otras muchas cosas. Bueno, esto ya se ha puesto de las operaciones que tenemos en el exterior. Esta, bueno, no me voy a detener mucho, pero básicamente es un ejemplo tipo de un despliegue en cualquier misión en el exterior. Puestos de mando, gracias a Dios, España tiene la capacidad nacional propia de enlace satélite, con 2 satélites fundamentales, el SpainSat y el XStar-EUR.
Se utilizan en todas las operaciones, ahora están en proceso de actualización, pero somos en eso, digamos, entre comillas, una potencia porque podemos tener nuestras propias comunicaciones. En zona de operaciones pues nos comunicamos a través de radioenlaces, radiocomunicaciones en bandas de HF, VHF y UHF, y luego con territorio nacional, incluso también entre intrateatro, empleamos la capacidad satélite. Ya voy terminando. Otra fotillo de unas maniobras. Bueno, no voy a hacer la distinción de ciberoperaciones. El caso de Afganistán. En Afganistán lo más importante fue el Wikileaks. Se creó la primera estrategia de ciberseguridad, de ciberdefensa, a raíz del Wikileaks. Se creó la Afghan Mission Network con un SIEM, un sistema que correlaba eventos, que estaba haciendo eso, saber qué está pasando en el ciberespacio. Lo que se llama un SIEM. Y, bueno, esto es una compañía de unos 100 hombres que está en mitad de la nada en el desierto y fíjense la cantidad de sistemas de información y telecomunicaciones que puede llegar a tener. Bueno, de hecho, los ha tenido. Pues todo eso hay que defenderlo dentro de nuestro Internet o nuestra intranet de las cosas, que es lo que llamamos C4ISR. Eso se consiguió en Afganistán. El caso de una de las misiones de la Unión Europea en Somalia, ahí tiene al coronel Elul, que ha salido por aquí esta mañana, que fue el español que la mandó. Pues llegamos allí y nos encontramos con una red que cada país ponía su electrónica, sus ordenadores, y en fin. Bueno, pues al final pues hay que poner unas políticas de seguridad, pedir por el mecanismo Athena a la Unión Europea que mande proxies, que mande, en fin. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta porque la Unión Europea, si hay que decirlo, va un poquito atrás respecto a la OTAN en capacidades desplegables. La misión Libre Hidalgo, pues igual, 3.500 militares de todas esas nacionalidades, cada uno con su sistema de información. Y pues imagínense la complejidad de establecer unas políticas de ciberdefensa ahí adecuadas, que vayan desde la ciberseguridad de un teléfono IP hasta un móvil corporativo con acceso a la red interna. Al final, por resumir y ir terminando, la ciberdefensa en la operación pues, se tradujo en tener unas capacidades on-call, o sea, preparadas en territorio nacional de guerra electrónica por si tenían que desplegar, y crear un equipo de ciberdefensa que se encargase de las redes clasificadas, de las no clasificadas, de la telefonía IP, del sistema gestor de móviles. Si yo llevo un móvil corporativo, se me pierde y cae en manos de alguien, pues lógicamente eso hay que tener un control centralizado, porque ahí puede haber muchísima información. Todos llevamos muchísima información en los móviles. Bueno, pues imagínense en una zona de operaciones donde pueden sacar datos de movimientos de convoyes, de personas clave, de autoridades, etcétera. Bueno, esto se implementó. Una vez estuvo implementado, se llamó al Mando Conjunto de Ciberdefensa para que viniera a inspeccionarlo. Estuvo allí 2 semanas, nos dieron el OK y, bueno, pues muy bien. Se ha comentado los Battle Group de la Unión Europea. No lo voy a comentar. La Legión aquí tiene un papel clave porque forma parte del grupo de combate y luego tiene unos capacitadores que vienen pues, del Ejército del Aire, de la Armada, de la UME y Guardia Civil. Quería ponerle esto simplemente para que vieran, hay un vídeo que no lo voy a poner porque ya vamos mal de tiempo, pero se ve cómo despliega un COS, un centro de operaciones de seguridad de ciberdefensa dentro del ejercicio Queen Lion que se desarrolló para certificar las capacidades. Esta es la fuerza que tiene la Unión Europea ahora mismo si pasase algo. Si se le dice ahora a Mogherini, ¿no? Hay que desplegar en cualquier sitio en conflicto, esta es la fuerza, y la lidera España, con un general de división y gran parte de la Brigada de la Legión como fuerza de combate. ¿Tenemos ciberguerreros? ¿Se necesitan? Bueno, pues estos serían los desfiles que vemos en Rusia. Otra fotillo, aquí están los caballeros, muchos de los, sobre todo las damas legionarias que hicieron el curso de cocina y que luego en el Líbano lo dieron dentro del programa Sancho Panza, ahí están desfilando ante sus majestades. Y, bueno, pues por hacer... Pues no sé si tendremos ciberguerreros, legionarios desde luego están para lo que haga falta, arrastrar a cañones, carros, lo que haga falta, pero sí que es verdad que la tecnología no nos debe comer. O sea, hay que mantener las capacidades operativas y seguir combatiendo, que al final es de lo que se trata, y aprovechar la tecnología en beneficio propio. Voy a ir pasando esto. Se han comentado los casos de ciberataques. Pues fíjense, el Wikileaks que comentaba anteriormente, que fue el desencadenante de todo en Afganistán,
a Irak. Este fue el soldado Bradley Manning, un soldado de inteligencia que no es que hubiera una brecha de seguridad en los sistemas, es que cogió un pendrive, descargó un vídeo, el vídeo que está disponible en Internet, y ahí tiene el enlace, no da tiempo a ponerlo, en el que se ve a un Apache, un helicóptero Apache americano, pues que confunde a un grupo de 8 que los tomó por insurgentes y donde había una cámara de fotos pensó que era un RPG, un lanzamisiles, y entonces pues los aniquila. Todo eso está grabado y este señor pues lo descargó de la red, estaba clasificado y se lo pasó al de arriba, a Julian Assange, que sigue ahí exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres, y este es el que ha sacado toda la información en Wikileaks. El vídeo pues, es bastante interesante. El caso de Snowden, otro analista de inteligencia de la NSA, en este caso pues, era civil, exiliado en Rusia ahora mismo y que destapó el programa Prisma. El programa Prisma que se le dio tanto bombo en la prensa no era otra cosa que los principales suministradores o servidores de servicios de Internet en Estados Unidos, todos esos que ven ahí, pues le cedían nuestros datos. Si alguno de ustedes tenía una cuenta en Hotmail, pues esos datos los tenía a disposición la NSA. No se crean que desde aquello que fue en 2013 se puso solución. O sea, hace 4 días que dijo la NSA que ya había abandonado el programa Prisma, con lo cual desde que pasó aquel incidente que se destapó todo, han pasado 6 años. O sea, que nuestros datos han seguido estando ahí por ese periodo. Y bueno, no me meto en esto ya, voy terminando. Seamos lo que seamos, pues hay que, en el mundo del ciberespacio hay que ordenarlo, hay que tener un mando que lo ordene, tengamos reservistas, tengamos militares, por eso que decía Sun Tzu. No me voy a detener en las actividades que realizan en esa ciberyihad que se ha comentado aquí también, cómo actúan, la propaganda mediática que se da con vídeos perfectamente coreografiados para mayor impacto. Y bueno, hemos encarado esa época de terror que, según este escritor, John Keegan, que es autor de todos esos libros muy famosos, él siempre había escrito, todos estos libros, habría escrito sobre la bondad del combatiente o el lado humano del combatiente que le lleva a una guerra, a disparar, a matar a gente. Siempre había intentado analizar los conflictos armados desde esa perspectiva. O sea, que los militares pues, son gente que tienen que ir porque están defendiendo valores que están por encima. A raíz de esto, que a todos les suena, el 11S, dijo, ya no escribo más. No escribo más porque no hay nada que justifique la brutalidad de esta masacre. Bueno, y ya terminamos con las conclusiones. El Internet de las cosas, que se ha dicho tantas veces, ¿cómo nos afectará a nosotros? Miren qué datos. El 70% de los dispositivos del Internet de las cosas, o los wearables son inseguros. El que le gusten los videojuegos, cuidado con los videojuegos, también son elementos de captación del yihadismo, sobre todo de los más pequeñños. Estos datos yo creo que son interesantes por si alguno viene del ámbito aquí de informática o telecomunicaciones, pues fíjese, hasta 152.000 millones de euros en 2020 se va a invertir en ciberseguridad, se van a crear 6 millones de puestos de trabajo, el paro en este ámbito es del 1% solamente, En fin, animo al que le guste el tema y no solamente al técnico, también en el ámbito jurídico, incluso humano, pues cada vez la ciberseguridad requiere de más especialistas. Tenemos que hacernos estas preguntas y protegemos nuestros dispositivos. No sé, de aquí, ¿quién tiene un antivirus instalado en su móvil? Un antivirus de confianza, no de los que se baja del Play Store. ¿Alguien tiene un antivirus en su móvil? Pues imagínense si ese móvil además es corporativo, es decir, me estoy descargando el correo de la universidad o de donde sea, en el cual me puedan meter un troyano de los que ha comentado el coronel Garrido. Bueno, pues estas cosas hay que ir mejorándolas y hacernos esas preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué me juego? ¿Qué se puede jugar la organización? Y, en fin, pues ya no les canso más con más datos, simplemente hay que saber dónde queremos estar, y hacernos esas preguntas que había dicho, sobre todo en esta época de desinformación, de fake news, en la cual, y de cara ya a las elecciones que nos vienen, saben que se están creando muchos centros. Por ejemplo, esta es la última publicación de hace un mes del Centro Criptológico Nacional con recomendaciones para no caer en la desinformación.
y bueno, pues cada uno ya tiene que saber en qué punto está en el ciberespacio y cuáles pueden ser las repercusiones de sus acciones respecto a él o a ella como persona y al resto de las organizaciones o las relaciones que pueda tener. Esto es una iniciativa del Ejército de Estados Unidos, se llama TTP, Think, Type and Post. Antes de escribir nada en ninguna red, piensa, escribe y hay que pensar las cosas más de 3 veces. En el ciberespacio, aquí había otro vídeo bastante interesante, nada es lo que parece. Desde luego, si ven esto en sus pantallas, este es el pantallazo del WannaCry, el PETIA que ha comentado posteriormente el coronel Garrido. Desenchúfenlo todo, ese es mi consejo. Desenchufen todas las conexiones, si están conectados con un cable UTP a red, quítenlos, la conexión inalámbrica, incluso la alimentación. Y pregúntenle a algún amigo que sepa del tema o llévenlo a un servicio técnico, porque desde luego los efectos son tremendos. Y ya termino, ya sí, bueno, esta la ponemos en español. Recuerden lo que ya dijo Abraham Lincoln en su momento en Internet. Ya sí, las conclusiones, la última traspa. Realmente las fotos tampoco eran por entretener, era para concienciarles más de que con cualquier programa freeware muy sencillo, en este caso se trata del STGuide, pues se han incrustado unos mensajes ocultos detrás de las 4 fotos. Está disponible en Internet, lo pueden descargar en Linux o para Windows. Y detrás de esas fotos realmente lo que hay incrustado pues son estos 4 mensajes. Con esta técnica, que fue la que emplearon los terroristas de Al-Qaeda al atentar contra las Torres Gemelas, los meses antes, durante su planeamiento, simplemente tengo que coger esa foto, incrustarle el mensaje cifrado con una clave previamente establecida que ya conoce la organización, colgarlo en un servidor normalmente pornográfico, porque nos guste o no, es una de las informaciones más voluminosas que hay en la red, la pornografía, y se lo descarga al otro lado del mundo quien sea. Con esto consiguieron comunicarse y bueno, ya sí, estas son las conclusiones. El ciberespacio, el quinto dominio del entorno operativo, que va desde el nivel político hasta el más táctico. Para la toma de decisiones es fundamental. La ciberdefensa es una capacidad militar, afecta a todas las funciones de combate. Las 3 subcapacidades, la estática, la de saber qué está pasando, la ciberinteligencia, por así decirlo, y la de ataque. Eso es la ciberdefensa, porque aunque se diga ciberdefensa, en realidad engloba también la capacidad de ataque, de ciberofensa, por así decirlo. Nosotros a lo que llamamos C4ISR es el Internet de las cosas, y a todos esos dispositivos también hay que ciberdefenderlos. Y, por supuesto, el enfoque integral de la seguridad, que abarca no solo, como ya se ha repetido aquí en infinidad de veces durante esta mañana, no solo a los militares o a los responsables de la seguridad, sino a todo, al mundo académico, al mundo jurídico, a todo el mundo. Porque, como decía Sun Tzu, la victoria se obtiene antes de que comience la batalla, preparándose, sabiendo qué está pasando, qué podría pasar y, por supuesto,